4. En Venezuela se necesitaron 34,4 salarios mínimos, equivalente, el salario, quiero decir, a $3.54, $3,54 mensuales, para cubrir la canasta básica alimentaria. Canasta que costó $108.50 por persona. Aclaro, por persona, eso según el Sendas. Para una familia promedio ya de 5 integrantes, que es como suele plantearse esta canasta, el costo fue de $542,94. $592.94, considerando, como siempre, 60 productos esenciales. Tenemos en la línea telefónica al muy querido Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, del Sendas, PhD en Economía, profesor universitario. Doctor Mesa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Mesa. Tenemos cifras de la canasta alimentaria de octubre, ¿no? Sí, como no, la acabamos de publicar en el día de hoy. Uh-huh. Estamos hablando de una canasta que se ubica, es una canasta solamente de alimentos, 60 productos que son solo alimentos, en $539.79, que en bolívares vienen siendo unos 23.750,87 céntimos. Uh-huh. Aumentó 2,7%, un aumento importante de acuerdo con las últimas cifras que hemos tenido, 622 bolívares con 37 céntimos con respecto al precio de la canasta del mes pasado, pues del mes de septiembre. En dólares también subió $8 con 23 centavos, eso significa 1,5%. Y yo creo que la noticia de octubre es que el poder adquisitivo del salario mínimo queda, son 130 bolívares, pero queda reducido a $2,95. Y su poder adquisitivo se reduce a 0,5% con respecto al precio de la canasta alimentaria. Es decir, que se requieren desde octubre prácticamente 183 salarios mínimos para poder cubrir estos 183 salarios mínimos mensuales. Sí, claro. Para poder cubrir el costo. Cuando, esto es lo importante, un salario mínimo debería ser suficiente para cubrir el precio de la canasta alimentaria. Y diariamente se requerían 6.08 salarios mínimos, es decir, más de 6 salarios mínimos mensuales, pero diariamente, que en bolívares eran 791,69 y en dólares $18 diarios. En una familia trabajadora constituida por 5 miembros necesita disponer cada día de $18. El ingreso mínimo de un empleado público, sumando los $2.95 del salario mínimo, más el bono de alimentación de 40, más el bono de guerra de 60, viene dando unos 102,95. Bueno, esa sería la primera parte. Luego podemos hablar efectivamente de lo que cuesta por persona, si te parece. Sí, pero antes, yo quiero insistir en algo que usted ya dijo. Esto es solo la canasta alimentaria, que no la básica, solo la alimentaria. ¿El costo de la canasta básica también lo tiene? ¿Lo puede compartir? Mira, estamos hablando prácticamente del doble. La canasta básica casi el está doble. constituida por alimentos y 6 rubros esenciales, siempre para una familia trabajadora tal como lo diseñamos hace ya casi 30 años, ¿no? Estamos hablando de que su costo en octubre fue de $1.166,49. Doctor Mesa, si usted quiere contrastar el resultado de este estudio que tan meticulosamente llevan desde hace tantos años, que tan seriamente presentan al país permanentemente, con cifras, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela, ¿consigue algo remotamente cercano para comparar? Hemos publicado en algún momento, creo que lo hice hace un par de meses, el comportamiento de la variación de precios entre el Banco Central de Venezuela y nosotros. Mire, anteriormente teníamos muchas coincidencias. Yo creo que el comportamiento se mantiene en cuanto a tendencia, pero sí tenemos diferencias importantes en cuanto a la variación ya porcentualmente hablando, ¿no? Pero bueno, seguimos también los números, con ellos teníamos y tenemos todavía relación porque tenemos colegas profesores y colegas que estuvieron con nosotros el doctorado y alumnos también que tenemos allí. Pero claro, ya la información no es tan fluida y las coincidencias no son como las tuvimos en algún momento. Pero efectivamente, mantenemos un seguimiento constante de los datos del Banco Central de Venezuela en la medida en que lo publican, ¿no? Claro. Eso es lo que permite, obviamente, el aumento de 2,7% nos lleva a estos números que es bueno tener en cuenta, porque Estados Unidos y Europa están preocupados porque tienen una inflación anual
que está en ese orden. Sí, 2, exactamente. y tanto, ¿no? Anual. Sí, La nuestra es mensual, la acumulada en estos 10 meses 17,5%. claro, un Y escándalo la cuando en esos países la anualizada, inflación llega a 3%, ¿no? Un escándalo anual. claro, si toma la mensual de 2,7 y ya para ellos es un problema porque ellos tienen una meta de 2%. Sí. Por cierto, Román y Sí, por amigos que favor. nos escuchan, Venezuela tuvo durante 20 años, entre 1951 y 1971, una inflación interanual de 1,5%. Repito, durante 20 años tuvimos estabilidad de precios y la variación fue 1,5%, de manera que ni siquiera necesitaríamos recurrir a la meta que se plantea la FED de los Estados Unidos, Europa de 2%, que es la meta que ellos tienen, sino Mm, que nosotros la que tenemos, cuando a mí me preguntan los ujú, estudiantes, les digo, ujú. pero sí que nosotros tuvimos un excelente manejo de la economía durante 20 años y eso nos daba un resultado de 1,5% y la gente dirá, bueno, Román, y eso permitió construir Mm. las bases para tener una clase media, para ahorrar, para tener préstamos hipotecarios, para crecer durante 21 años. Luego vino, por supuesto, a partir del 73, el tema, obviamente, del aumento de los precios del petróleo y cuando ya el Estado se hizo propietario del negocio, somos propietarios, por supuesto, del recurso, lo somos, ¿no? Pero ya del negocio, que ya no era solamente recibir impuestos, sino que se nacionalizó la industria petrolera el 1 de mayo de Sí. 1976. Esta es una teoría que comparto con el doctor Luis Mata Molleja también. Ujú. Bueno, ahí comenzaron los problemas. Eso se ve perfectamente en los gráficos que presentamos nosotros. Lo dejo allí para que Sí. se sepa que podemos recurrir a nuestra propia historia para saber qué es un país con una estabilidad de precios y qué garantías y qué bases significan para la construcción Es que del bienestar, Es que por quiero andar ponerlo en en términos ello. sencillos. Quiero andar en ello, doctor Mesa. Me pongo los zapatos de un estudiante suyo, como si estuviera en su aula. Es el doctor Mesa, nuestro invitado, es PhD en Economía. En esa condición, siendo PhD en Economía, le pregunto, ¿qué hicimos bien en aquellos años? Bueno, lo primero era que teníamos un equipo de gente muy responsable. Nosotros no éramos, una diferencia importante, no éramos los encargados del negocio petrolero. Ujú, ujú, Recibíamos ujú. impuestos y beneficios por la explotación del petróleo y las compañías eran las que se encargaban de todo lo que es el proceso de exploración, de producción y de contratación con el personal. Bueno, eso pasó a manos de PDVSA a partir del 1 de enero de 1976, al igual que también el 1 de enero de 1975 pasó a manos del Estado la explotación del hierro. Ya sabemos en qué terminó, ya sabemos en qué estado están las industrias básicas y también sabemos en qué situación está la misma industria petrolera. A partir de ese momento, pues cuando recibías mucho dinero, tenías muchas presiones Ujú, de todos los sectores que pedían aumentos salariales. ujú, También es verdad que se invirtió en obras como, por decirte, el metro de Caracas. ujú. La democracia dejó una obra también importante, pero había muchas presiones y había sobre todo una tensión enorme entre el equipo técnico que se basaba en la meritocracia, eso hay que decirlo. Sí. PDVSA funcionó muy bien como empresa, además en un ranking que se dio a conocer, si PDVSA hubiese participado en la bolsa, tenía un valor de 150 mil millones de dólares. Sí. Toma para que se Sí. sepa qué tipo de empresa teníamos. Es verdad que eso funcionó, pero eso siempre generaba tensión a nivel político, porque al fin y al cabo, el presidente que tú elegías era como decía alguien, una especie de jeque, Ujú, porque claro, es el que colocaba al presidente de PDVSA, o tenía mucha influencia en ello, por supuesto, y al ministro de Energía y Minas. Y cuando eso llegaba al Congreso, pues allí comenzaba de alguna manera la discusión por el reparto del gasto público. claro. Cuando los precios bajaban, tenías una crisis y eso ocasionó, por supuesto, una gran desilusión, por decirlo, parafraseando el libro de Liesa, cuando en 1983, el famoso Viernes Negro, Sí. no pudimos mantener el tipo de cambio fijo en 4.30 y no lo podíamos mantener por una razón, permíteme que lo diga, que poco se conoce, porque ya en 1971 el presidente Richard Nixon de Estados Unidos había tomado una decisión de cambiar el patrón monetario Ujú, y eso obligaba a todas las monedas del mundo a flotar respecto al dólar. Eso se puso en práctica en 1973. Nosotros duramos 10 años, aún siendo un país petrolero, no podíamos seguir sosteniendo el tipo de cambio a 4.30. sí. Eso no se explicó. Esas fluctuaciones que ya sabemos del petróleo, como tú las narras a cada momento, que Ujú, sube y baja, ujú. bueno, ocasionaban problemas en la sociedad, había obras que no se podían continuar, habían contratos colectivos que no se podían financiar, las universidades lamentablemente dependen del Estado. No fue así cuando se aprobó
por Felipe V, es decir, había que demostrar solvencia en las universidades, pero ahora se depende, ya tú sabes cuál es la situación que nosotros tenemos, de manera que yo sí creo que uno de los problemas principales de por qué hemos llegado a esta situación es en la medida en que nosotros nos hicimos entonces cargo del negocio petrolero y, bueno, la influencia política Sí. determinó también el destino de DVSA a llevarla al extremo, tú sabes, de convertirla, por ejemplo, en importadora de alimentos, haciendo Petrocasa, etcétera, todo lo que se le agregó no se invirtió y ya sabemos la situación en la que Sí. estamos. Es el doctor Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDA. Doctor, volviendo a la canasta, ¿le puedo preguntar por los rubros que han mostrado, digamos, mayor incremento? ¿A alguno que haya disminuido también, le pregunto? Mira, lo que mostraron mayor incremento fueron grasas y aceites con 5.23. Uh-huh. Le siguen frutas y hortalizas con 5.10. Toma en cuenta que el limón, por razones que creo que tienen que ver con los Estacional. problemas estacionales, y hay un problema allí serio que me explicaba alguien con algo que lo afecta, y por eso mira, el limón no era un problema, no era un problema, ahora sí lo es, ahora te está costando 90, 100, 110 bolívares el kilo, ¿no? El Entonces, limón como la inflación, que tampoco era un problema. exactamente, y yo en estos días quería cambiar de la guayaba a la parchita, por razones de salud no puedo, entonces, bueno, la parchita 98,50 el kilo, bueno, la guayaba consigues 2 kilos por $1, entonces ya tú tienes allí una diferencia, ¿no? Pero sí, en el caso de frutas y hortalizas, 5,10% fue, y carnes y subpreparados también tiene 4,26, la carne ha subido también de precio, la carne molida tú ves que ha subido por lo menos $1 si lo pones en las ofertas que se hacen en los establecimientos. De manera que ahí tienes, esos son aumentos importantes que aunque a nosotros nos puedan parecer suaves aumentos, porque venimos de una hiperinflación, no hay que perder de vista que aún bajando la inflación, por lo menos en su tendencia que tenía hiperinflacionaria, estamos en 30,2% en los alimentos. Claro. Doctor Mesa, ¿hay alguna medida económica, hay alguna medida social que este año se haya tomado desde el Ejecutivo que haya ayudado, colaborado a mitigar esta realidad, este golpe que representa la inflación, que haya tenido impacto en los consumidores, en la calidad de vida de la gente? ¿La ve? Mira, yo pensaba que se iba a tomar el 1 de mayo una medida sencilla, Román. Simplemente decir, bueno, mire, no podemos aumentar por razones X, aumentar. Pero lo que sí vamos a cumplir, lo que prometimos en el 2018, que fue revalorizar el salario mínimo a los $30. Si tú lo revalorizas a los $30, vamos a poner 30 por 46 aproximadamente, ¿no? Que es el tipo de cambio. Estaremos hablando de que el salario mínimo debería estar en 1.380. Y no suponía un aumento, fíjate que no es un aumento, simplemente es cumplir con lo que se acordó en el 2018, que hay que decir que se ha venido cumpliendo también con el bono, por lo menos de los pensionados. Los $45 efectivamente se ajustan al tipo de cambio. Bueno, eso se ha podido hacer, y fíjate que no estoy diciendo un aumento ni siquiera de $100. Debo recordarle a los amigos oyentes que el salario mínimo cuando se implementó, cuando se estableció por primera vez por parte del presidente Carlos Andrés Pérez, para 1974 eran 450 bolívares, que eran equivalentes a $104 con 65 centavos. Sí. ¿Hace cuánto? 50 años, algo así, ¿no? Aproximadamente, ¿no? No estamos ni siquiera pidiendo $100, pero sí por lo menos se ha podido cumplir con la revalorización del salario mínimo menos a los $30 y no llegar a la situación que hoy tenemos de que es menos de $3 mensuales. Entonces tú lo comparas con otros países. Argentina, con toda la crisis, tiene un salario mínimo de 162,71. Bolivia, $362,05. Brasil, $251,94. Chile, $531,89. Colombia, aquí al lado, $322,54. Costa Rica, $675,43. Ecuador, $460. El Salvador, $365. Guatemala, $420,86. Honduras, $346,94. México, $416,22. Bueno, y al final de esa lista, Uruguay tiene $555,69 y Venezuela tiene menos de $3 mensuales. Tú puedes comparar perfectamente, y los salarios, este es un ranking que hace Bloomberg de julio, los salarios no se aumentan allá como se llegó un momento aquí que te acuerdas que se daban 3 y 4 aumentos por año, no.
Eso debe estar allí, seguramente se va a negociar próximamente ya para el año que viene y eso se mantendrá. Pero si tú comparas eso, lo que no tenemos, por supuesto, son los valores de las canastas de ellos, porque aunque las hacen, digamos, probablemente no es lo que más les interesa porque los salarios superan, seguramente como lo superan en Venezuela. En Venezuela todos no ganábamos salario mínimo, es decir, esto se hizo, como decía el doctor Teodoro Pecó, que en paz descanse, que era el coordinador de la Comisión Tripartita, para los que ganan menos, y por eso es que la canasta, siempre digo que es una canasta dirigida a una familia de 5 miembros, una familia trabajadora, cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, los que menos ganaban hace 30 años y lo que hoy ganamos casi la mayoría. Claro. Doctor Mensah, me queda un minuto de tiempo para ir al corte. Todo esto que ha descrito, obviamente, y aunque no sea motivo de estudio del SENDA, usted va al mercado, usted sale, usted compara, usted tiene contacto con toda esta gente que hace este estudio mes a mes. Los hábitos de consumo lógicamente han cambiado. Me refiero a frecuencia, me refiero a rubros, me refiero a calidad también, ¿no? Bueno, y a precio, y justamente tenía sobre eso. Mira, te lo resumo de esta manera. Hay un restaurante aquí en Avenida Lecuna, fíjate tú, Avenida Lecuna, estoy dando el centro de la ciudad, modesto, pero muy bueno, cuyo almuerzo costaba $5. Fui el martes y me dijeron, mire, tenemos que informarle que aumentamos a $6 el almuerzo para mantener la calidad y la cantidad que es suficiente, es decir, es bebida, sopa, etcétera. Bueno, esos son $6. $6 por 5, eso te da unos $30 semanales, suponiendo que el sábado y el domingo tú lo resuelvas como puedas. Exacto. Eso multiplicado por cuánto en el mes significa que una familia, 120. que una persona, que fue como comenzaste, tú necesitas por lo menos $120 para poder cubrir el almuerzo. El almuerzo barato, ojo, ni siquiera en el cafetín de arquitectura de la UCB es tan barato como en ese sitio que te estoy diciendo. Y viene diciembre. Y si tú le sumas los 7 días de la semana, estás hablando de $42 por 4, estás hablando de que una persona, un trabajador necesita $168. Claro, la respuesta que me pueden dar es, bueno, pero es que usted no gasta 6, bueno, suponiendo que tú lo hagas en tu casa, de todas maneras tienes que comprar algo de proteína, tienes que rendirla, tienes que comprar, por supuesto, los establecimientos se han venido adaptando, el mercado siempre funciona, Román, y ¿qué es lo que te están ofreciendo los establecimientos, al menos en la zona de San Juan y cerca del Quinta Crespo? Bueno, en unas grandes cavas tienen distintas bandejas con charcutería, con piezas de pollo, con precios que tú puedes decidir, bueno, entre $1 y $2, yo me llevo esto, y además se dignifica la compra, porque no tienes el forcejeo con la persona, pero mire, le pongo un poquitico más y tal. Doctor Mensah, tú te llevas la bandeja que tú puedes. Ese sonido que suena de fondo me indica que debo despedirle. Le agradezco tanto. Un fuerte abrazo. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más.